importante es la orofaringe, que incluye la lengua y sobre todo las partes laterales de la lengua. El cáncer de lengua tiende a presentarse más en los bordes laterales de la lengua. Para cuando vean, ahora hablemos del examen ese, pero la orofaringe incluye pues la lengua, el piso de boca, la amígdala, que es otro de los puntos importantes de presentación del cáncer de cabeza y cuello. Y después, pues, los senos paranasales, la nasofaringe, etcétera, que son áreas más raras, pero que tienen que saberlas, dónde están y cómo se examina y cómo los puntos y tips importantes que les vamos a dar aquí. En esta diapositiva es muy importante porque cuando hablamos de cáncer de cabeza y cuello, la presentación del mismo bastante frecuentemente y desgraciadamente es de formas avanzadas, y usualmente el paciente viene porque se siente una pelota en el cuello, y es muy importante cuando hablamos del cuello conocer las regiones del cuello. Y en esta diapositiva ven las regiones del 1 al 6. La zona 1 es la zona digástrica. Aquí pues en esta diapositiva pueden ver los músculos digástricos, y el triángulo digástrico es la zona 1. Después vienen las zonas de la cadena eh, eh, yugular interna, que son las 2, 3 y 4. La 2 es la cadena yugular alta, media y baja. Y después viene la zona 5, que es la zona eh, eh, posterior, cervical posterior. En esta diapositiva pueden ver el nervio accesorio espinal que cursa en esa zona 5, y que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos radicales de cuello en tratar de preservarlo. Y la zona 6 es una zona ya más rara, y eso vemos más allí presentaciones en cánceres de tiroides que no cuentan en cabeza y cuello, y se ven y se les da clases pues separadas de tiroides, pero esa es la zona cervical anterior. Así es que es importante cuando hablamos de que el paciente presenta una lesión, por ejemplo, en los 2 tercios anteriores de la lengua, con una masa en la zona 3, por ejemplo, del cuello, que es la zona yugular media. En la próxima diapositiva estamos hablando un poco de la epidemiología de cabeza y cuello. Estas son cosas muy importantes que tengan en cuenta para los exámenes, sobre todo el examen que tienen que pasar, que es importantísimo, que es el National Board of Medical Examiners, que yo en Estados Unidos, cuando nos graduamos en Estados Unidos, lo tomamos en 3 fases, y es un examen que nos dice cómo están ustedes preparados. Por suerte, por ahora, pues en la nacional, como ya saben, pues la gran mayoría lo pasa, y lo pasa con bastante buenas calificaciones, arriba del promedio del estudiante de Estados Unidos. Pero obviamente que la epidemiología del cáncer de cabeza y cuello es más común en hombres que en mujeres, pero esto está cambiando un poco porque la mujer está fumando más en la era más moderna, y está más expuesta también al papiloma virus, que es un virus oncogénico para cánceres de cabeza y cuello, y ahora mismo hay una pandemia del cáncer
cabeza y cuello, como vamos a ver ahora. La causa principal siempre fue tabaco y alcohol. Hoy día estamos viendo más debido al papilomavirus y sobre todo pues por la práctica del sexo oral con la transmisión del papilomavirus. Pero aquí hay cositas que tienen que saber. El alcohol es sinergista y factor causativo. El tabaco en cigarrillos o cigarros también tienen que saber el Plummer-Vinson Syndrome o síndrome de Plummer-Vinson porque es una pregunta en los boards casi siempre. Y estos son mujeres con anemia y cáncer de hipofaringe. Es muy raro en Panamá, rarísimo, pero que sepan que existe ese síndrome causativo de cáncer de hipofaringe. El Epstein-Barr es un virus que existe mundialmente, pero principalmente en Asia es causativo del cáncer de nasofaringe, que es el número uno en mortalidad en Asia. Así que cuando les llega un paciente de origen asiático hay que tener mucho cuidado en evaluarlo bien y la nasofaringe, pues, es un área oculta y hay que saberla examinar. El papilomavirus, ya lo dijimos, causativo de todo tipo de cáncer de nasofaringe. eh, 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 y el betel nut es el tabaco masticado que lo usaban mucho los jugadores de béisbol, pero gracias a Dios, pues eso ya prácticamente se ha eliminado. Pero que sepan que existe como causativo de cáncer de cabeza y cuello. En la patología, el 90% de los cánceres son escamosos. El adenocarcinoma existe, pero más que todo en el paladar duro y la región el lugar donde se origina es en las glándulas salivares menores, que son glandulitas mínimas que producen saliva en el paladar duro. Tienen que saber que allí ese otro 10% son adenocarcinomas. La leucoplaquia y la eritroplaquia son lesiones premalignas o inicio de malignidad, o sea, carcinomas en situ. Así que cuando examinan a un paciente y ven un cambio, una placa blanca, una placa roja, hay que tomarle biopsia de una vez para ver qué grado de displasia hay. Hay displasias leves, displasias moderadas y displasia severa. Cuando ya se ve la displasia severa, ya eso es un carcinoma en situ. Así es que buscar placas blancas y rojas en el área de orofaringe. La parótida esto también es preguntas de board. La parótida es el órgano, por decirlo así, con la más amplia variedad de tipos de histología en un órgano. Aquí hay como 8 distintos tipos de histología. Está el carcinoma mucoepidermoide de bajo grado, mucoepidermoide de alto grado. Eso lo vamos a ver ahora después en las diapositivas. Está pues el adenoma pleomórfico o conocido como tumor eh, eh, mixto benigno de parótida. Tienen que saber que en la parótida el 80% de los tumores son benignos, pero a medida que las glándulas salivares van disminuyendo en tamaño, como saben, pues están las mayores, que es la parótida, las submaxilares, que están en el triángulo digástrico, y las sublinguales.
El 80% de las parótidas son benignas y casi siempre adenoma pleomórfico. Las submaxilares, el 50% son malignos y las glándulas salivares menores, que como les acabo de decir, por ejemplo, el área del paladar, el 80% son malignos. Así es que esas estadísticas son muy importantes. Los síntomas, los más comunes, eh, es cualquier paciente que venga con síntomas de ronquera o disfagia, que no puede tragar bien, o una masa en el cuello, que desgraciadamente es la forma más común de presentación de, de el cáncer de cabeza y cuello en nuestro medio, ya metastásico al cuello. eh, es algo que hay que descartar, una malignidad, y cualquiera de estos síntomas que no se resuelvan en 2 semanas tiene que ser investigado por un cirujano de cabeza y cuello o un otorrino. Usualmente le llegan primero al otorrino, pero en Estados Unidos ya la especialidad de cabeza y cuello está muy bien establecida y obviamente que tenemos más experiencia en la parte de cirugía oncológica de cánceres de cabeza y cuello. De nuevo, la presencia de leucoplaquia o eritroplaquia tiene que hacérsele biopsia. El examen de cabeza y cuello es muy importante y aunque vayan a psiquiatría ustedes, tienen que saber examinar al paciente de cabeza y cuello. Primero, obviamente por la forma visual, examinando toda la orofaringe, la lengua, mover la lengua hacia un lado, ver y palpar los bordes laterales de la lengua, y la lengua tiene pues el tercio posterior y los 2 tercios anteriores. Tienen que saber que el tercio posterior es difícil de examinar y se considera la hipofaringe, y los 2 tercios anteriores son parte de la orofaringe. El examen más sencillo y que lo debe tener cualquier médico es la vía indirecta, que primero pues el examen visual y palpación con un guante, palpar los bordes de la lengua, el piso de boca, el área de la mucosa bucal, y cualquier endurecimiento hay que estar seguros de que no sea nada de importancia. Las glándulas salivares, palparlas, la parótida, puedes hacerle un examen, palparlo, siempre examinar neurológicamente los nervios craneales, hacer que el paciente se ría para ver el nervio facial, cómo está, que no haya una parálisis por ejemplo, del ramo mandibular, que es el ramo inferior del nervio facial, que cierre los ojos, y examinar pues las 6 regiones del cuello que ya hablamos anteriormente. Cuando el paciente viene con una masa en el cuello, la localización de esa masa en el cuello es predictivo de la localización del primario. Por ejemplo, si viene con una masa en el cuello que comúnmente está en la cadena yugular media, casi siempre el primario va a venir del área de orofaringe, y los 2 lugares más importantes es lengua y amígdala. Eso hay que examinarlos visualmente, ver si esa amígdala está más grande que la otra, y el lugar más común para primarios desconocidos es la amígdala. Así que tener estas cosas en cuenta. El examen indirecto, pues con el espejito, una lámpara de cabeza, un espejito, a sostener la lengua hacia afuera y con el espejito ver eh, eh, la base de lengua
la hipofaringe y la laringe. Y la hipofaringe incluye pues la valécula, que es la parte posterior a la epiglotis, como ven en la primera placa. La epiglotis es lo primero que se ve. Después vienen lo que se llama en inglés los ariepiglottic, el fold, que no sé en español cómo se traduce, pero es la banda de que va de la epiglotis al aritenoide, que es el cartílago que está en la parte posterior de las cuerdas vocales. Como ven, aquí están las cuerdas vocales, que es la parte blanca típica de las cuerdas vocales verdaderas. Y arriba de las cuerdas vocales verdaderas están las bandas ventriculares. Todo esto es parte de la glotis, pero hay que examinar también la hipoglotis y la hipofaringe, que son más raras, pero que son parte eh, notoria de cánceres que permanecen ocultos por mucho tiempo. Así que ronquera es muy importante el síntoma, y sobre todo que no se vaya en 1 o 2 semanas. Esta es la vista principal. La número 1 es la valécula. La número 7 es el fold que les dije que va de la valécula, digo, de la epiglotis al aritenoides, que es el número 4. Eso se llama en inglés ariepiglottic fold. Eh, la 3 son las bandas ventriculares y lo blanco son las cuerdas vocales verdaderas. La subglotis está oculta abajo de las cuerdas vocales verdaderas. Eh, Principios básicos en cáncer de cabeza y cuello. Esto es algo que tienen que conocer y tener muy, muy en claro, y esto es parte de cirugía oncológica y mucho menos otorrinolaringología. Pero una masa en el cuello con primario oculto, lo cual no es raro, eh, casi siempre le llega pues a un especialista, ya sea cirugía o otorrino. Y en Panamá yo me doy cuenta que el médico hace un examen muy rápido de la orofaringe, no encuentra nada y va directo a biopsiar la masa en el cuello. Esto es un no, y no se debe hacer nunca porque se contamina todo el campo quirúrgico del cuello después. Hay que buscar exhaustivamente el primario en la orofaringe, en la base de la lengua y en la hipofaringe y en la laringe. Cuando no se encuentra nada y está la masa en el cuello, el área más común de primario oculto es la amígdala. Eh, eh, yo como cirujano oncólogo, cuando veo todo esto y no encuentro nada, el próximo paso para mí no es ir a biopsiar la masa en el cuello, es ir a buscar el primario, pero ya con el paciente bajo anestesia, y tomar biopsias de áreas sospechosas, alguna leucoplaquia, alguna eritroplaquia que se encuentre, o áreas induradas que hay que tomarles muestras. Y cuando no encuentro nada, tomo biopsias eh, eh, de la amígdala, que por lo que hemos dicho, pues es el área más común de, de áreas ocultas metastásicas. Esto último aquí en esta diapositiva que dice el uso de neoadyuvancia basada en quimioterapia con base de cisplatino evita cirugías masivas y preserva órganos. Esto es algo, si algo sacan de esta charla, es la importancia que ha habido en la evolución de la medicina
con el tratamiento de quimio, radio e inmunología que está avanzando masivamente. Cada 6 meses hay adelanto, como vamos a ver en las últimas diapositivas. Así es que apréndanse esta palabra neoadyuvancia, que quiere decir neo de nuevo y adyuvancia de tratamiento combinado con la cirugía. Cuando yo me entrené, no existía pues la quimioterapia y todo era cirugía y o radioterapia. Y la radioterapia era de ortovoltaje que causaba daño a estructuras importantes, quemaduras importantes. Eso ya lo hemos evitado y es por eso que estoy escribiendo un libro que va a salir y que que voy a donar varias piezas a la Facultad de Medicina para que ustedes puedan leer y ver lo que yo viví en mi vida, y cómo ha evolucionado las cirugías radicales y masivas con la de hoy día, que podemos preservar la mandíbula en la mayoría de los casos. Cuando yo me estaba entrenando, teníamos que hacer cirugías masivas donde había que remover la mandíbula con grandes deformidades o remover la laringe. El paciente quedaba con un estoma y hablando con una máquina. Hoy día, en 70% de los casos lo podemos evitar con el tratamiento que vamos a hablar un poquito más adelante. Esto es importantísimo para cuando ustedes rotan a la parte clínica. Todo cáncer tiene una estadio y una clasificación. Y yo me imagino que ya les han hablado esto, pero la clasificación reconocida mundialmente es la TNM. Y esto, cada órgano tiene una clasificación distinta. Esta es la clasificación TNM de la orofaringe y allí vemos que los cánceres pues van desde el cáncer, el carcinoma in situ, que es el T1S, a el cáncer que mide 2 centímetros o menos, que es el T1. El T2 es de 2 a 4 centímetros, T3 mayor de 4 centímetros y T4 ya son cánceres avanzados que están invadiendo estructuras contiguas como hueso, músculos, sobre todo los pterigoideos que abren y cierran la boca. Así es que yo no espero que se conozcan esto 100%, pero sí que sepan en qué consiste la clasificación TNM. El T es la abreviación para tumor, el N es para nódulo o nódulo linfático, que son ganglios. El N1 es un solo ganglio positivo, pero menor de 3 centímetros de tamaño. El N2 son múltiples ganglios ipsilaterales, o sea, del mismo lado de la lesión primaria, pero no mayor de 6 centímetros. Y el N3 ya son ganglios masivos. Esto nos lleva entonces al estadio del cáncer. Y el estadio 1 es un T1, o sea, un tumor chiquito de menos de 2 centímetros, sin ganglios y sin metástasis. El estadio 2 ya tenemos tumores un poco más grandes, pero todavía sin ganglios positivos. El estadio 3 son tumores más grandes, mayor de 4 centímetros, sin ganglios, o tumores más chicos de T1 a T3, pero ya con ganglios positivos. Y los estadios 4 son estadios que son ya prácticamente localmente avanzados o metastásicos, como el 4C, que es un M1, que quiere decir que ya hay metástasis. Es notorio que sepan que el cáncer de cabeza y cuello es improbable que produzca metástasis a distancia y casi siempre se presenta localmente, aunque sea avanzado,
en el área del cuello y se mantiene en el área del cuello. En la próxima diapositiva yo quiero que sepan porque parte del tratamiento importante del cáncer de cabeza y cuello son las cirugías radicales de cuello y que sepan que hay tres estructuras importantes en su clasificación. Una es el músculo esternocleidomastoideo que vieron en las primeras diapositivas. Otro es la vena yugular interna y el otro es el nervio accesorio espinal que cursa en el triángulo posterior del cuello que vimos en una diapositiva. La disección de cuello más común que se hacía hoy día ha bajado mucho esto con el tratamiento de la neoadyuvancia que les acabo de hablar, pero la disección radical de cuello estándar se sacrifica y se remueven las tres estructuras, el músculo esternocleido, la vena yugular interna y el nervio accesorio espinal, y con él en bloque se remueven todos los ganglios desde el nivel 1, que es el digástrico, hasta el 5, que es el cervical posterior. La disección radical modificada de cuello es la que probablemente más se está haciendo hoy día, porque cuando un paciente se nos presenta con un cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado, ya lo único que tenemos no es cirugía, como existía en mis tiempos de residente, sino que ese paciente se le trata, como vamos a ver ahora, con quimio y radioterapia neoadyuvante, lo cual elimina el tumor, a veces lo elimina completamente o lo reduce de tal manera que ya no hay que hacer una radical de cuello estándar, sino una radical donde se preservan las tres estructuras, pero los ganglios que se remueven son igualmente del nivel 1 al 5, pero ya son ganglios bastante más chicos, microscópicos a veces, que no necesitan de una remoción de estas estructuras que dejan defectos no solamente visibles, sino funcionales, sobre todo al resecar el nervio accesorio espinal, ese paciente va a tener dolores y problemas serios en el hombro de ese lado. Y hoy día la disección selectiva de cuello es cada vez más común porque con la neoadyuvancia reducimos los tumores a áreas pequeñas, por ejemplo, el triángulo digástrico, y allí muchas veces hacemos resecciones de niveles limitados de ganglios, por ejemplo, lo que llamamos la disección supraomoioidea. Allí removemos los ganglios que están arriba del músculo omoioideo, pero preservamos el esternocleido, preservamos todas las otras estructuras. Así que es importante que sepan las disecciones de cuello cuáles son. El SEA de orofaringe incluye obviamente el labio, la mucosa bucal, el piso de boca, el paladar y toda la orofaringe que incluye la lengua, la amígdala, la úvula, el paladar duro, el paladar blando. La lengua, eh, vuelvo y les repito esto, y esto lo tienen que metérselo en la cabeza claramente, comúnmente en bordes laterales de los dos tercios anteriores, pero en la base de lengua, que es el tercio posterior, ya es hipofaringe, y este hay que examinarlo ya sea por de forma directa con un pequeño laringoscopio o de la forma que les enseñamos indirectamente. La mucosa bucal
lo más común, la causa más común es el tabaco masticado eh, que, que lo usaban los beisbolistas mucho. Hoy día ha disminuido su incidencia drásticamente al eliminar el tabaco bucal. Ustedes se acuerdan de ver beisbolistas con el cachete hinchado porque tenían el tabaco masticado y se lo ponían ahí en contacto de horas con el tabaco en contacto con la mucosa bucal, lo cual producía obviamente irritación crónica eh, y displasia que iba de displasia leve a moderada y finalmente a cáncer. Los tumores de paladar, vuelvo y les repito esto las veces que sea necesaria, son el 10% nada más y es el adenocarcinoma de glándulas salivares menores y esto es en el paladar duro. En la epidemia ya lo hablamos y lo hablaremos muchas veces más. La epidemia de CA escamoso en pacientes no fumadores, que es lo que estamos viendo actualmente, y pacientes más jóvenes, y es por contaminación del papilomavirus que esperamos que con la vacunación de hombres y mujeres, niños y niñas, porque antes se pensaba nada más en niñas, por la oncogenia, la oncogénesis del cuello de la matriz, pero ya hoy día a los niños también los pediatras tienen que vacunarlos porque pueden ser portadores eventuales del papilomavirus y presentar cánceres de cabeza y cuello. Eh, el CA de lengua es el más común, 37% de los cánceres. Cuando está asociado al papilomavirus, se cree que tienen un mejor pronóstico que cuando el origen es el tabaco y el alcohol. Yo me entrené en Nueva York y hay una población altísima de irlandeses que el alcoholismo es altísimo en el paciente irlandés y fuman también. Y veíamos el cáncer de cabeza y cuello causado por el alcohol y el tabaco muy agresivo. Teníamos que hacer cirugías radicales que llamábamos procedimientos comando porque se similaba el paciente de la Segunda Guerra Mundial que le explotaban granadas y destrozaban la mandíbula y había que remover pues la mandíbula, en este caso la mandíbula con la mitad de la lengua y quedaban deformidades horribles. El paciente no podía comer, tenía que comer papillas, líquidos, papillas, no podía hablar bien. Eran deformidades que en ese tiempo llamamos deformidades de Andy Gump. Andy Gump era una caricatura de un muñequito que no tenía mandíbula y era muy eh, reconocido en Estados Unidos en los niños y le llamábamos Andy Gump Deformities. Mi libro le iba a poner ese título, pero decidimos no hacerlo. Tumores, por ejemplo, tumores de piso de boca y aún de borde lateral de la lengua invaden la lengua y la mandíbula y casi siempre van a necesitar resecciones marginales de hueso mandibular. Tratamos de preservar parte del hueso mandibular, pero siempre habría que remover segmentos de la mandíbula. Y vuelvo y repito, con la neoadyuvancia podemos limitar estas resecciones drásticamente. Los tumores del labio lo vemos menos comúnmente. En Estados Unidos es más común en en los estados del sur de Texas. Allí le llaman el cowboy lip o labio de vaquero, porque se ve más comúnmente en los vaqueros que reciben el sol montando caballo para
para las vacas, etcétera. Y aquí el tratamiento es una resección completa del labio, pero en B, y se reconstruye pues con suturas que dejan muy poca cicatriz cuando se coge a tiempo. Gracias a Dios que el labio se presenta claramente a tiempo y es raro que se presente localmente avanzado. La próxima diapositiva es el tratamiento. El tratamiento en etapas tempranas como el estadio 1 y 2, donde no hay ganglios, el tratamiento es una excisión amplia con márgenes negativos. Hay que estar seguro de que se reseca con el patólogo allí que nos diga que los bordes de excisión están negativos por tumor. Las disecciones de cuello solamente cuando hay ganglios palpables metastásicos y hoy día, obviamente que en estos pacientes hacemos un CAT scan o que haya ganglios sospechosos o en pacientes con primarios de alto riesgo de metástasis como cánceres muy agresivos o de alto grado. Pero en este tipo de pacientes estamos usando más lo que llamamos la biopsia de ganglio centinela, que yo introduje en Panamá en 1991 y que esto consiste en solamente en pacientes que no tienen ganglios palpables, pero son de alto riesgo, en inyectar tecnecio en el área del primario y una hora después ese tecnecio migra a los primeros ganglios donde drena el área del cáncer de orofaringe y eso con una pluma eh, que capta rayos gamma, que es lo que emite el tecnecio 99, él me pita a donde están los primeros ganglios y solamente saco los primeros, el primero, de uno a tres primeros ganglios, lo cual equivale prácticamente a una disección, y esto está probado, a una disección radical de cuello, y es lo que hago en pacientes con ganglios eh, que no son sospechosos, pero que el primario es de alto riesgo. Las etapas avanzadas, como dice la diapositiva, la mayoría, si no digo todas, van a neoadyuvancia con protocolo de inducción y después de la inducción, quimio y radioterapia. Todo esto ya se hace antes de pensar en cirugía. El protocolo que yo uso y esto no creo, no pienso que ustedes lo van a saber, esto es más para residentes de cirugía, es el que llamamos TAX 324 o TAX 324, o en el tiempo de antes se utilizó una combinación de 5-fluorouracilo y cisplatino, también preoperatorio, pero el resultado del 324, que son tres drogas en vez de dos, es mucho mejor y es el que estamos tratando de usar en pacientes que lo puedan tolerar. Esto es una diapositiva para que vean que cuando los tumores están en la parte posterior, este por ejemplo está en la base de la lengua, muchas veces para abordarlo quirúrgicamente tenemos que hacer partir la mandíbula en dos, es lo que llamamos una osteotomía, de manera que se abra por completo la orofaringe, podamos empujar la lengua hacia afuera y hacer la resección de la base de la lengua sin remover la mandíbula. Yo tengo un cirujano plástico que después me reconstruye la mandíbula con tornillos, pero la mandíbula permanece y no tenemos las deformidades que hablábamos en antes.
Este es otro abordaje también mínimamente invasivo y este es a través de una faringotomía. Aquí ustedes ven el triángulo digástrico y el músculo que está en el medio que hemos abierto es el músculo cricofaríngeo. Eso nos lleva a donde está el primario en la hipofaringe y lo podemos resecar. Obviamente que esto todo después de neoadyuvancia, que si elimina el tumor del todo, pues no hay que hacer ni cirugía. La próxima, quiero que sepan esto porque ya ustedes van para la clínica y van a estar expuestos a esto que es lo más moderno. Y si no, se lo van a preguntar en los National Boards. El tratamiento tradicional de cabeza y cuello era el 5-fluoruracilo y el cisplatino, pero el resultado, como ven en la parte 3 de esta diapositiva, el TAX 324 es un protocolo que utiliza 3 ciclos preoperatorios de inducción con 3 drogas que llamamos PTF. Y la llamamos PTF porque incluye el cisplatino, el Taxol y el 5-fluoruracilo. Es bien tóxica, pero si el paciente la tolera, los resultados son excelentes. Y esto cuando resulta, lo seguimos de quimio y radioterapia, que consiste en el uso de carboplatino junto con la radioterapia. Pero la radioterapia de hoy día ya no es el ortovoltaje, sino son los aceleradores lineales que producen muy poco daño a estructuras modernas. Cuando usamos la combinación de 3 drogas, hasta 33% de los casos eliminamos el cáncer de cabeza y cuello. Y a esos pacientes, muchos de ellos no tenemos ni que operarlos hoy día, cuando antes se quedaban pues con deformidades masivas. Con el 5FU y platino nada más se logra un 19-20% de resultados completos, pero hay pacientes que no van a tolerar el Taxol, que es bastante más tóxico. Si la respuesta a la inducción de PTF es buena, o se opera al paciente y se deja la radioterapia para adyuvancia. Adyuvancia quiere decir tratamiento postquirúrgico. Neoadyuvancia es tratamiento preoperatorio. Adyuvancia es tratamiento postoperatorio. Y si vemos que el resultado ha sido completo o muy bueno y podemos evitar la cirugía, entonces el paciente va a quimio y radio y muchas veces evitamos la cirugía. Así que esto es muy importante que lo sepan y lo tengan en cuenta, que en cabeza y cuello la combinación de oncología médica y oncología quirúrgica es imperativa y tenemos que trabajar con médicos oncólogos o radioterapeutas todos los días. La laringe es otra parte de cabeza y cuello, y ya les hablamos de que existe la laringe en sí, que es las cuerdas vocales, la banda supraventricular, la epiglotis, y está la supraglotis, que es lo que está arriba de las cuerdas vocales. La glotis son las cuerdas vocales verdaderas y la subglotis es lo que está debajo de las cuerdas vocales, que muy pocas veces tiene que ver con patología. El TNM de la supraglotis eh, es distinto al de orofaringe. Y aquí los T1 son tumores que están en un solo sitio, o sea que están tempranos, usualmente en una cuerda vocal.
El T2 es cuando está en más de un sitio, pero las cuerdas vocales están movibles. Esto quiere decir que los músculos que mueven las cuerdas vocales no están invadidos por tumor. El T3 ya es un tumor que presenta con cuerdas vocales fijas o paralizadas, que quiere decir que ese tumor está invadiendo el músculo, que los músculos que mueven las cuerdas vocales, y los T4 pues son tumores ya avanzados que invaden el cartílago tiroideo, etcétera. Los ganglios N1 es igual que en orofaringe, uno solo, menor de 3 centímetros. N2 son más de de un ganglio, y ya pues va subiendo en la medida en que haya más ganglios palpables o positivos. Si es que para que sepan eso, porque cada región de cabeza y cuello tiene un TNM distinto. Eh, la glotis es bastante parecida de nuevo los tumores más tempranos son tumores en las cuerdas vocales, pero movibles. El T3 para adelante ya es con fijación de cuerda, es lo que hablamos anteriormente. El tratamiento del SEA de laringe, obviamente el fin es la cura del cáncer con preservación de la función de la laringe, o sea, del habla. En las etapas tempranas T1 y T2, el tratamiento puede ser o cirugía o radioterapia. Sin embargo, aquí la cirugía es más deformante y el paciente queda con problemas del habla, que aunque sigue pudiendo hablar, pero es un habla que ya se reconoce que es anormal, y por lo tanto casi todos los cánceres T1 y T2 más tempranos de laringe, o sea, de la glotis, los tratamos con radioterapia, cuyo resultado es excelente. Cuando el paciente viene con etapas de laringe más avanzadas, vuelvo y repito, de nuevo la neoadyuvancia va a disminuirlo antes de llevarlo a radioterapia. Pero el tratamiento básico de la laringe es el uso de la radioterapia y mucho menos la cirugía. Etapas más avanzadas que de T3 para adelante, siempre neoadyuvancia de quimio combinada, que se va utilizando en más y más eh, 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 formas, añadiendo radioterapia dependiendo de la respuesta a la inducción inicial de la quimioterapia. Eh, la radioterapia, vuelvo y les repito, ya esto ustedes tienen que saberlo, y cuando roten por el oncológico van a ver esto, que la radioterapia que usamos es con aceleradores lineales. El tratamiento usual es 70 Grace, y Grace es la dosis de radioterapia. Casi siempre son sesiones de radioterapia donde se da alrededor de 200 centigrados al día, hasta llegar a 70 grays, o sea, eh, en una dosis importante, y se utiliza lo que llamamos IMRT en inglés, o IMRT, que es una abreviatura para intensidad modulada. Esto quiere decir que no solamente se utiliza un acelerador lineal, sino que es un acelerador que va rotando alrededor del paciente y va dando dosis de radioterapia mínimamente, afectando mínimamente las estructuras
normales. Las etapas avanzadas, vuelvo y repito, quimio, terapia de inducción con 3 ciclos, y si hay una buena respuesta, se le da radioterapia combinada con carboplatino, que se ha probado que el carboplatino es, produce sinergismo, o sea, hace que la radioterapia sea más efectiva. La laringectomía aquí se deja ya para pacientes con enfermedad masiva que no responde a la neoadyuvancia o cuando ya viene una recurrencia después de un tratamiento adecuado. Las metástasis a ganglios en el cuello de laringe es rara y son raras porque tienes el cartílago tiroideo que protege hasta cierto punto, y no es igual a la lengua o la amígdala que no tiene protección y van más comúnmente a los ganglios regionales. Eh, la nasofaringe, ya la hablamos, es rara en Panamá, pero más que todo en pacientes eh, asiáticos, es muy común en China y la exposición al tipo de virus de Epstein-Barr que existe en esos países de China, que tiende a ser más agresivo que las cepas que tenemos en Occidente. Y el tratamiento aquí, obviamente que la nasofaringe es muy difícil de abordar quirúrgicamente y por lo tanto es puramente radioterapia, pero siempre después de una neoadyuvancia. Una vez que se hace el diagnóstico primario, eh, vamos a la quimioterapia neoadyuvante y después a la radioterapia, pero de forma curativa. Estos son tumores muy agresivos y hay que tratarlos muy agresivamente en nasofaringe. ¿Ok? Los senos paranasales también es rara eh, eh, la presentación en nuestro medio, pero aquí es importantísimo, y tienen que saber pues que los más comunes son los senos maxilares, los frontales, etmoidales y esfenoidales. Y los síntomas comunes son obstrucción, afectación del oído medio, dolor y sobre todo sangrado nasal. Aquí es importantísimo y en todo paciente de cabeza y cuello hacemos pues PET-CT o CAT scan, eh, que nos da pues mucho más, más de cerca, eh, la extensión del tumor de senos paranasales. Eh, Recordar siempre que el techo del maxilar, o sea, del seno maxilar, es el piso de órbita, por lo que quirúrgicamente, si cuando tratábamos esto en el tiempo de antes de la neoadyuvancia, teníamos que hacer remoción o exenteración del ojo de ese lado, de nuevo con deformidades masivas. Hay esta última parte de esta diapositiva se las pongo aquí porque son preguntas típicas del National Board. Son tumores raros que se presentan en los senos paranasales o en el platón cribiforme nasal, que está pues obviamente en la parte de entre los senos paranasales. Y el tumor este se conoce como el estetio neuroblastoma, que es un tumor que se origina en el nervio olfatorio. Acuérdense que el nervio olfatorio está en el plato cribiforme. Y este diagnóstico se hace con un CAT scan o PET scan. Y el tratamiento aquí es obviamente neoadyuvancia
y que casi siempre después radioterapia. El angiofibroma es un tumor que sí es más común y que se ve en pacientes jóvenes. Si es que todo paciente joven que llega con una epistaxis, o sea, con un sangrado nasal importante, tienen que descartar el angiofibroma. Y el angiofibroma se presenta en la nasofaringe. De nuevo, el diagnóstico es por CAT scan o por nasofaringoscopía, que es con un aparatito endoscopio chiquitito que se introduce por la nariz. El otro, el angiocéntrico, es un linfoma y el tratamiento aquí pues sí es médico y es con quimioterapia, pero es un tipo de linfoma de células T y todo esto hay que hacerlo pues por biopsia dirigida. Pero tienen que saber que estos tres tumores existen porque se los van a preguntar, aunque ustedes no vayan a oncología. Eh, esto ya lo hablamos, vamos a la próxima, ya esto lo acabamos de hablar. Esto ya, estando terminando ya la parte de cabeza y cuello, esto es importantísimo que sepan y vuelvo y repito lo mismo. Las glándulas salivares se dividen en las mayores y las menores. Las mayores son las dos parótidas, las dos submaxilares en el triángulo digástrico, las dos sublinguales en el piso de boca. A medida que su tamaño baja, la probabilidad de ser maligno aumenta. Por eso, 20% de las parótidas son malignas, 50% de las submaxilares son malignas y hasta 80% de las menores son malignas. La parótida presenta la mayor diversidad de histologías que otros sitios. La parótida, acuérdense bien de su anatomía, que se divide por el nervio facial que pasa por el medio de la parótida entre los lóbulos superficiales y profundos. Eh, 90% de los tumores de glándula salivar son de parótida porque es la más grande y de estos 80% son benignos. ¿Cuál es el más común? Obviamente que el adenoma pleomórfico o tumor mixto benigno. Apréndanse esto muy bien porque aunque vayan a psiquiatría, un día se les va a presentar un paciente que les va a decir, doctor, míreme esta bolita que tengo aquí enfrente del oído, que es una bolita que parece estar debajo de la piel y yo he tenido múltiples pacientes que han ido donde cirujanos generales eh, eh, que les dicen, no, y eso te lo saco hasta en la clínica con cirugía menor y cuando entran es un tumor mixto benigno que está pegado al nervio facial y dejan al paciente con una parálisis facial muy difícil de reconstruir. Todo nodulito o nódulo o masa preauricular es un tumor de parótida hasta que se presente de otra forma y nunca operarlo pensando en que es una cirugía menor. Hay el tumor de Warthins, de nuevo de pregunta de examen. Se ven más en fumadores, es raro, pero tienen que saber que existe, pero es un tumor benigno. Y los oncocitomas que todos son benignos. Todo tumor benigno necesita una parotidectomía, disecando el nervio facial, como vamos a hablar ahora. Y la parotidectomía hay que saberla hacer. Yo veo pacientes que se operan con otras especialidades y veo 6 y 7 horas de cirugía.
Una persona que se demora 6 y 7 horas para hacer una parotidectomía no tiene idea de lo que está haciendo, y hay que saber encontrar el nervio facial como primera fase de toda parotidectomía. Eh, los tipos de parotidectomía, entonces es la superficial o subtotal, que es la más común, porque la mayoría de los tumores están en el lóbulo anterior o superficial, que está arriba o anterior al nervio facial, o la total cuando el tumor está en el lóbulo profundo, o sea, debajo del nervio facial. Muchas veces se presenta porque abomba la amígdala, en otras palabras, él crece hacia adentro, y muchas veces el diagnóstico se hace viendo que la amígdala está empujada hacia adelante. Eh, eh, el tumor es del lóbulo profundo, abomba la amígdala, como ven aquí. Y el tratamiento de los tumores depende del grado de diferenciación. Por ejemplo, están los benignos que ya acabamos de hablar. Está también el que se llama mucoepidermoide de bajo grado. Se considera un tumor benigno que casi siempre con una parotidectomía bien hecha se resuelve. Está el carcinoma de células acínicas, que es también de bajo grado y que no necesita tratamiento adyuvante. Pero están todos los otros que son ya más agresivos, que es el mucoepidermoide de alto grado, el adenoquístico o adenoid cystic carcinoma, eh, que notoriamente produce metástasis segmentarias a los nervios periféricos. Y ese tumor hay que removerlo con una parotidectomía bien hecha oncológica, preferiblemente por un cirujano oncólogo de experiencia en parotidectomía, eh, y hay que darle radioterapia a áreas mucho más extensas por la característica de este tumor de producir pedacitos a distancia que 5 años después se presentan con una recidiva. Entonces están los otros tumores, el epidermoide, el adenocarcinoma, y todos los malignos deben recibir radioterapia, como hablamos en antes, con la técnica de IMRT, y acelerador lineal. Eh, este, Esto ya lo acabamos de hablar y nada más es repetirlo. Eh, Hay que saber hacer una parotidectomía. Su primer paso siempre en parotidectomía es identificar el tronco del facial y disecarlo preservando sus ramas. El facial tiene dos ramas principales, una hacia el ojo, que es la que cierra el ojo, que se llama la rama ocular, y la otra la cervicomandibular, que es hacia el labio, que inerva el labio. Cuando se le hace daño a la ocular, el paciente no puede cerrar el ojo y es un defecto cosméticamente muy importante. Y cuando se le hace daño a la cervicomandibular, cuando el paciente habla con el labio hacia abajo, y también un defecto funcional muy importante. La forma como yo aprendí y como yo hago las parotidectomías, son pues después de rotaciones en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, donde hay un servicio único de cirugía de cabeza y cuello, y allí se hacen 3 parótidas al día. Y el tronco del facial es lo primero que buscamos, y está siempre 1 centímetro por debajo del canal auditor óseo. O sea, lo primero que yo hago es separar la parótida del canal auditor
encontrar, acuérdense que hay un canal auditor cartilaginoso, que es el que ustedes se tocan, y está el óseo que está abajo, donde yo palpo el óseo 1 centímetro por debajo, allí está el facial, y 1 centímetro profundo al tip del mastoide, o sea, del hueso mastoideo, está el nervio facial y eso es 100% de las veces. Una vez que se encuentra el nervio facial, entonces se va protegiendo con una pincita y cortando lo que está arriba de la pincita y el nervio facial lo va protegiendo la pincita. En las Tengo resecciones de la submaxilar, una pregunta, doctor. diga, ¿cómo no? Eh, en cuanto a los adenomas pleomórficos o tumor de Warthin, cualquiera de los dos, ellos tienen evolución lenta en cuanto al crecimiento, tengo entendido. Muy lenta, Y muy lenta. Mira, estoy La, hablando de 4 años. O sea, la yo po- ajá. pacientes que vienen, doctores, que eso lo he tenido por 4 años, sí, por 4 años, pero hay dos cosas. Va a seguir creciendo. Mientras más crece, más difícil es. Y dos, está el adenoma pleomórfico maligno, o sea, hay transformación del tumor mixto benigno al tumor mixto maligno. Así es que Y sí, es cierto, él se queda como adenoma pleomórfico por 5 años, 6 años, pero hay que saberlo diagnosticar y es un diagnóstico clínico, es muy fácil hacer el diagnóstico. Y si tú sabes de cabeza y cuello, no le tienes miedo y sabes cómo abordarlo. El peligro aquí está en en la falta de experiencia de algunos especialistas que no tienen la experiencia o con la parotidectomía o con el examen de la parótida y saber cuándo es un adenoma pleomórfico. Así es y que, una pregunta más, doctor. En cuanto a los casos que usted ha atendido, la posibilidad de lesionar el nervio facial ya vimos que es alta si no se hace correctamente. correcto. ¿Qué porcentaje, por lo menos en la clínica, hay de que se llegue a lesionar el nervio facial y pueda causarle parálisis a las personas? Uy, ya te digo, si tú no tienes experiencia con parotidectomía y no estás entrenado en centros de alto volumen, que yo tuve la gran suerte de ser entrenado en el centro de más volumen en el mundo de cirugía de cabeza y cuello, como te digo, a mí me entrenó el doctor Elliot Strong, que es el padre de cirugía de cabeza y cuello, y hacíamos 3 parótidas al día algunas veces. Y aquí la experiencia en este tipo de cirugía y en cirugía de cabeza y cuello en general, para mí es la cirugía y la especialidad que más me gustó. Y si yo me hubiera quedado en Estados Unidos, yo me hubiera dedicado a cirugía de cabeza y cuello. Es más, cuando Noriega, el desastre de Noriega aquí, yo me iba a regresar a Estados Unidos y tuve ya por empezar a trabajar allá en el Mount Sinai, iba a hacer nada más cirugía de cabeza y cuello. Pero si te lo aborda un cirujano que no tiene experiencia en eso, te digo, se pasan 7 horas buscando el facial. Entonces tienen lo que llaman estimuladores de nervio. A mí me decía el doctor Strong, si tú necesitas un estimulador de nervio para encontrar el nervio facial, tú no debes estar haciendo parotidectomías, porque el estimulador de nervio, como su nombre indica, produce estimulación del nervio facial y lo puedes quemar si le das una sobredosis de estimulador. Si lo sabes usar, bueno, está bien, pero francamente
el que tiene que hacer eso con estímulo, en mi opinión, pues, mi opinión eh, muy clara, es esa. Así es que no te puedo dar una cifra de la posibilidad de daño, pero mucho cuidado que si no es una persona que tiene experiencia en parotidectomías, mucho cuidado, ¿ok? Entonces, pues, hablando de la submaxilar, los tumores de la submaxilar son mucho más sencillos porque es una disección del triángulo digástrico, pero tienes que saber allí encontrar el nervio hipogloso, que es uno de los craneales que mueve la lengua. Y si le haces daño, esa lengua va a irse para un lado. Y el nervio lingual que también va para la lengua, eh, y también tiene función motora. Así es que la cirugía de cabeza y cuello es muy bonita porque es muy anatómica. La próxima, aquí está pues el nervio facial, aquí ven el canal auditor óseo arriba, 1 centímetro por abajo, y el mastoide, que es donde se inserta el esternocleidomastoideo, abajo, 1 centímetro profundo, está el nervio facial. Aquí tienes la rama hacia arriba, va para el ojo, la ocular, y la de abajo va para el labio, que es la rama, eh, lo que llamamos el ramus